¿Cómo se encuentra, ingeniero? Mi nombre es Michael Pérez de la Universidad Técnica de Ambato, carrera de Telecomunicaciones, asignatura Probabilidad y Estadística. En esta ocasión hablaremos de algunos temas que nos concierten en cuanto a probabilidad. Hipótesis nula y alternativa. Una hipótesis estadística es una afirmación o proposición respecto a alguna característica de una población. Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones con la realidad que observamos ocurrida en una muestra. La hipótesis nula es denominada así, ya que la diferencia entre el valor del parámetro y el valor hipotético es básicamente nulo. Se la representa por h sub 0. La hipótesis contraria se designa por h sub 1 y se llama hipótesis alternativa. En algunos textos también se la puede encontrar como h sub a. Ejemplos. Sospechamos que las bolsas de frutos secos de 100 gramos realmente no pesan 100 gramos. Para contrastar esta hipótesis plantearíamos H sub 0 o hipótesis nula, la unidad es igual a 100 gramos. H sub 1 o hipótesis contraria, la unidad diferente de 100 gramos. Tipos de contraste. Contrastes bilaterales. Llamamos contrastes bilateral a aquel en el que la hipótesis nula se formula en términos de igual y la alternativa en términos de distinto. En este caso, la región de aceptación sería el área central determinada por los valores críticos, que previamente son determinados por el nivel de significación. A continuación podemos ver el gráfico. Unilateral derecho. Llamamos contrastes unilateral derecho a aquel en el que la hipótesis nula se formula en términos de menor o igual y la alternativa en términos de mayor. En este caso, la región de aceptación sería el área que deja a su izquierda el valor crítico que previamente determina el nivel de significación, representado por el siguiente gráfico. Unilateral izquierdo. Llamamos contraste unilateral izquierdo a aquel en el que la hipótesis nula se formula en términos de mayor o igual y la alternativa en términos de menor. En este caso, la región de aceptación sería el área que deja a su derecha el valor crítico que previamente determina el nivel de significación, como podemos observar en el gráfico. Significancia, estadística y práctica. Para evaluar la significancia, examine el valor P de la prueba. Si el valor P está por debajo de un nivel de significancia especificado, generalmente de 0.1, 0,05 o 0,01, usted puede decir que la diferencia es estadísticamente significativa y rechazar la hipótesis nula de la prueba. Por ejemplo, supongamos que ustedes desean determinar si el grosor de unos parabrisas de vehículos superan los 4 milímetros, tal como si lo exigen las normas de seguridad. Usted toma una muestra de parabrisas y realiza una prueba T de una muestra con un nivel de significancia de 0,05 y plantea la hipótesis siguiente. H sub 0, la unidad igual a 4. H sub 1, la unidad mayor a 4. Si la prueba produce un valor P de 0,001, usted declara significancia estadística y rechaza la hipótesis nula, porque el valor P es menor a delta. Usted concluye a favor de la hipótesis alternativa que el grosor del parabrisas es mayor a 4 milímetros. Sin embargo, si el valor P es igual a 0,5, usted no puede declarar significancia estadística. No tiene suficiente evidencia para afirmar que el grosor promedio de los parabrisas es mayor de 4 milímetros. Errores.
Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis puede cometer dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Error tipo 1. Si usted rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es igual a delta, que es el nivel de significancia que usted establece por su prueba de hipótesis. Un delta de 0,05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad del 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, debe utilizar un valor menor para delta. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidades de detectar una diferencia si es realmente existente. Error de tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es igual a beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando realmente la exista. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Este valor es la potencia de la prueba. Pruebas de una y dos colas. El tipo de hipótesis alternativa H sub A define si una prueba es de una cola unilateral o de dos colas, bilateral. Pruebas bilaterales o de dos colas. Una prueba de dos colas se asocia a una hipótesis alternativa, para la cual se conoce el signo de del potencial diferencial. Por ejemplo, supongamos que deseamos comparar las medias de dos muestras, A y B. Antes de diseñar el experimento y ejecutar la prueba, esperamos que si se resalta una diferencia entre las dos medidas, realmente no sabemos si A debería ser superior a B o la inversa. Esto nos lleva a elegir una prueba de dos colas asociada a la siguiente hipótesis alternativa. HA, la media de A diferente a la media de B. La prueba de dos colas son como diferencia las más utilizadas. Pruebas unilaterales o de una cola. Una prueba de una cola normalmente está asociada a una hipótesis alternativa, para la cual se le conoce el signo del potencial diferencial antes de ejecutar el experimento y la prueba. En el ejemplo descrito más arriba, la hipótesis alternativa referida a una prueba de una cola podría redactarse así: la media de A menor a la media de B o la media de B mayor a la media de B, dependiendo de la dirección esperada de la diferencia. Prueba T de Student. La prueba T de Student es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos con toda la estadística deductiva. Asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal. Especialmente, especificamos el nivel de la probabilidad, nivel de alfa, nivel de significación para P, que estamos dispuestos a aceptar antes de ser dado. P menor a 0,05 es un valor común que se utiliza.
Prueba T de una muestra. Propósito. La prueba si la media de una población individual es igual a un valor objetivo. El ejemplo. ¿Es la estatura media de los estudiantes universitarios mayor a 5.5 pies? T de dos muestras. Prueba si la diferencia entre las medias de dos poblaciones independientes es igual a un valor objetivo. Ejemplo, difiere significativamente la estatura media de los estudiantes universitarios con respecto a los estudiantes universitarios. T pareada. Prueba si la medida de las diferencias entre las observaciones dependientes o pareadas es igual a un valor objetivo. Si usted regresa al peso de estudiantes universitarios antes y después de que cada uno de ellos tome una píldora para adelgazar, es suficientemente significativa la pérdida media de peso para llegar a la conclusión de que la píldora es efectiva. Pruébate en la salida de regresión. Prueba si los valores de los coeficientes en la ecuación de regresión difieren significativamente de cero. Son predictores significativos de los GPA universitarios, las puntuaciones de las pruebas SAT de educación secundaria. Pruebas Z. Una prueba Z es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. La prueba Z más simple es la prueba Z de muestra 1, la cual evalúa la media de una población normalmente distribuida con varianza conocida. Por ejemplo, el gerente de una fábrica de caramelos desea saber si el peso medio de un lote de cajas de caramelos es igual al valor objetivo de 10 onzas. Partiendo de datos históricos, el gerente sabe que la máquina de llenado tiene una desviación estándar de 0,5 onzas. Así que utiliza este valor como la desviación estándar de la población en la prueba Z de muestra 1. Gracias por su atención.